Gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Entre las páginas de la historia y de la vida de la Iglesia, entre las más bellas, también dolorosas, pero a la vez pintadas de gran fe, de valentía, de amor por Cristo, de amor por la Iglesia, son estas páginas de las actas de los martirios de estos grandes hombres y mujeres de fe cristianos, hombres católicos, hombres que mostraron este amor, esta pasión por Cristo. Hoy día les traigo el acta del martirio de San Policarpo, obispo, San Ireneo de León, que fue su discípulo, obispo de León, muerto para el año aproximadamente 198, por ahí. San Ireneo también, que escribe un enorme y preciosa documento llamado Contra los herejes, nos da cuenta que San Policarpo fue discípulo nada más ni nada menos que de los apóstoles, entre ellos de San Juan el apóstol. Entonces, San Policarpo nos va a dejar testimoniado en estas páginas del acta de su martirio, pero no solamente ahí, sino también en la carta que escribe a los filipenses, ¿sí? A esa misma iglesia de Filipo, a la que escribe San Pablo, y a la que San Pablo también va a evangelizar. Y San Policarpo es obispo de Esmirna. Esmirna queda pues en Turquía, ahí donde las páginas del Apocalipsis nos cuentan en capítulo 1, versículo 11, y en el capítulo 2, versículo 8, nos hace referencia de esas 7 iglesias, ¿no?, de la primera cristiandad. Claro, el 7 es el número de la plenitud, por eso hace mención de 7. Entonces, ahí está la universalidad, la catolicidad de la iglesia. Ahora, de las cartas del Nuevo Testamento, de los Hechos de los Apóstoles, vemos que la iglesia se dirige a evangelizar lo que encontramos en las páginas de la Biblia, que no está todo en el Nuevo Testamento. Evangelizan la parte norte del mar Mediterráneo, es decir, la Europa, ¿no? Bueno, no se nos narra de la España, bueno, solamente se menciona, San Pablo menciona España, y por la tradición sabemos que Santiago va a evangelizar España, la península ibérica. Bien, entonces España, Francia, Italia, que es el corazón del Imperio Romano, ¿no? Luego encontramos Grecia, Turquía, Siria, ¿no?, Antioquía, Jerusalén, toda esa parte del Mediterráneo, Europa, parte del Medio Oriente, es evangelizado, pero no se nos dice prácticamente nada de lo que es África, ¿no?, la parte mediterránea de África. Bien, entonces, pero sabemos que se evangelizó. Como los apóstoles salieron pues a diferentes lugares, a la India, Siria, etcétera, ¿no? Bien, entonces San Policarpo es obispo de Esmirna, de esta iglesia que es mencionada en el Apocalipsis. Bien, entonces, entre las páginas que nos va, entre esta catolicidad que nos va a mostrar San Policarpo, encontramos que hace referencia a que la iglesia ya es llamada católica, y a los cristianos nos llama católicos. Y también hace mención de que él profesa una religión. Él no dice que solamente hay un vínculo con Cristo, hay una relación con Cristo, no, también él va a decir, aquí en el párrafo 10, nos va a decir, ante el procónsul, le va a decir, ¿no conoces acaso mi religión? Públicamente me proclamo cristiano, y por más que te irrites, yo soy feliz.
Si quieres conocer la razón de esta religión, dame un día de plazo para escucharme y aprender. Así se va defendiendo San Policarpo. Igual, como les decía, haciendo mención que la iglesia es y se llama católica, por ejemplo, al empezar nada más, va a decir, ¿no? Iglesia de Dios peregrina en Esmirna, a las iglesias de Dios peregrina en Filomelio y a todas las santas iglesias católicas, peregrinas en todo el mundo. Eso es al principio, incluso ya al final el acta nos hace referencia nuevamente a esa iglesia católica. Miren lo que dice: con los apóstoles y todos los justos, alegremente bendigamos a Dios Padre Omnipotente y a nuestro Señor Jesucristo, Salvador de nuestras almas, gobernador de nuestros cuerpos y pastor de toda la Iglesia Católica, y al Espíritu Santo, por quien le reconocemos todo. Y luego, por ejemplo, en el párrafo 8 también dice: terminada la oración en la que hizo mención de todos, conocidos y desconocidos, buenos y malos, y especialmente de todos los católicos que se reúnen en los distintos lugares de la iglesia. Bien, entonces la iglesia, ¿no? No, la iglesia. Cuando hace mención de las iglesias católicas se refiere pues a iglesias locales. Y no solamente esto hace mención, también nos dice de los tormentos, del juicio venidero y del fuego eterno, ¿sí? Hace mención, pues, de del infierno, ¿no? El fuego eterno, el infierno, dice. Y le dice, pues, al procónsul, ¿no? Y no conoces los tormentos del juicio venidero y del fuego eterno contra los impíos, ¿no? Numeral 10. Luego, en distintas partes del acta, se nos hace mención, no con el nombre de Trinidad, pero como en las páginas de la Biblia, ya se nos habla de Dios, Dios Padre, de Jesucristo nuestro Señor y del Espíritu Santo. Y aquí hay algo muy, muy, muy precioso, que se habla de las reliquias, ¿no? De las reliquias. Por ejemplo, en el numeral 14 dice: sugirió a Niceta, padre de Herodes y hermano de Alce, que hablara al procónsul para que no entregara las reliquias a ningún cristiano. Nosotros recogimos sus huesos como oro y perlas preciosas y les dimos sepultura. Miren, luego, miren, para que conozcamos la historia, ¿no? Hace mención de esta comunión de los santos con otros mártires que ya le anticiparon, ¿no? Por ejemplo, aquí en el numeral 14 nos dice: a Cristo lo adoramos y damos culto como a Hijo de Dios, y a sus mártires los abrazamos con honor y de buena gana, como a discípulos fieles y abnegados soldados. Al mismo tiempo oramos para que nosotros también seamos sus compañeros y condiscípulos. Miren, o sea, ya hace mención de esta comunión de los santos. Y si, como estaba leyendo, que damos culto al Hijo de Dios, también hay un culto, obviamente menor, inferior, al culto a los santos, que es un culto de veneración. Dulía se dice, ¿no? Por ejemplo, el numeral 15 nos dice el acta: Policarpo, que sufrió el martirio en Esmirna junto con otros 12 cristianos de Filadelfia, sin embargo, él, entre todos, mereció un culto más solemne, por ser obispo, ¿no? Ser obispo. Y tal parece, pues, una mayor santidad. Y luego también se nos hace mención de la vida inmediata después de la muerte. Dice: yo, Pionio, busqué y copié los citados manuscritos por revelación que me hizo el bienaventurado Policarpo, como lo anuncié a los demás desde el tiempo en que trabajó con los elegidos, para que también a mí me recoja el Señor Jesucristo en el reino de los cielos. Bien, entonces con esta introducción un poquito extensa, vamos a dar esta preciosa lectura del acta, pues, de San Policarpo, y espero que les sea de gran provecho, pidiendo las disculpas, ¿no? de la redacción, ya que no tengo oportunidades, tiempo, ni tampoco el apoyo para hacer una adecuada edición, para evitar, pues, a veces
los problemas de las lecturas, ¿no? Bien, a ver, vamos a compartir. Ya, aquí está. Muy bien, empezamos entonces. Empecemos. La Iglesia de Dios peregrina en Esmirna, a la Iglesia de Dios peregrina en Filomelio y a todas las santas iglesias católicas peregrinas en todo el mundo. Que la misericordia, la paz y la caridad de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo les sean concedidas en abundancia. Les escribimos para relatarles el martirio de nuestros hermanos y en especial del bienaventurado Policarpo, quien, con el sello de su fe, puso fin a la persecución del enemigo. Todo lo sucedido fue anunciado por el Señor en el Evangelio, en el cual se halla la regla de conducta que debemos seguir. El Señor consintió en ser entregado y clavado en la cruz por la que había de salvarnos, y quiso que fuéramos sus imitadores. Él fue el primer justo que con la fuerza del cielo se puso en manos de los malvados. De esta manera señaló el camino a sus seguidores para que el piadoso Señor, dándose como ejemplo a sus siervos, no fuera tenido por maestro exigente. Él sufrió primeramente lo que mandó a soportar a los otros. Así Él nos educó y nos enseñó a todos que no solo busquemos salvarnos a nosotros mismos, sino que también procuremos salvar a cada uno de nuestros hermanos. Los dichosos martirios que procuran a los que sufren la gloria celestial y, después de haber despreciado las riquezas, los honores, la familia, el martirio, es la plena consumación de la corona. ¿Qué obsequio digno de tan piadoso Señor pueden rendirle sus siervos cuando consta que el Señor sufrió más por sus siervos que éstos por él? De ahí surge la conveniencia de que, una vez bien enterados de todo, relatemos con reverencia los fieles y devotos laureles de cada uno de los soldados de Cristo, como consta que se alcanzaron su gran amor a Dios y su paciencia en soportar los tormentos. Pues, ¿quién no se llenará de admiración al considerar cuán dulces les fueron los azotes de los crueles látigos, gratas las llagas del caballete, amable la espada del verdugo, y suaves los tormentos de hogueras crepitantes? La sangre les corría por ambos costados, las entrañas estaban tan desgarradas que todos los miembros internos parecían expuestos a la vista. El populacho mismo que lo rodeaba lloraba ante el horror de tanta crueldad y no podía contemplar sin lágrimas el suplicio que él mismo había querido que se hiciera. Sin embargo, los sufridos mártires no exhalaban un gemido, ni la fuerza del dolor lograba arrancarle un quejido. Ya que cada tormento era aceptado de buena gana, todo era soportado con paciencia. El Señor los asistía. Después de aceptar tan fiel oblación de sus siervos, no solo encendía en ellos el amor de la vida eterna y les daba los consuelos que suele brindar a sus devotos, sino que también moderaba la violencia de aquellos dolores para que el sufrimiento del cuerpo no quebrantara la resistencia del alma. El Señor conversaba con ellos, veía sus padecimientos y reconfortaba sus ánimos. Con su presencia templaba los sufrimientos y les prometía, si perseveraban, los imperios de la corona celeste. De ahí nacían su desdén por los jueces y su gloriosa paciencia. Anhelaban despojarse de esta luz terrenal y pasar, por mandato del Señor, a las luminosas y eternas moradas de la salvación. Anteponían la verdad a la mentira, lo celestial a lo terreno, lo sempiterno a lo caduco. Por una hora de sufrimiento se preparaban un gozo que no vendría menos por ninguna vejez. El diablo desplegó innumerables maquinaciones, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como defensora fiel de sus siervos, los asistió contra todas ellas. Germánico, varón fortísimo y totalmente consagrado a Dios,
Apagó con el poder de su virtud los ánimos de los incrédulos. Él fue condenado a las fieras, pero el procónsul, movido a compasión, lo exhortaba a pensar al menos en su joven edad, si le parecía que los demás bienes no merecían ser tenidos en consideración. Pero él desdeñó la compasión de su enemigo y rechazó el perdón que le ofrecía el juez injusto. Por eso, él mismo azuzaba contra sí a la fiera, pues tenía prisa por desnudarse de la mancha de este mundo y liberarse de toda iniquidad. Ante este espectáculo, todo el pueblo quedó sorprendido y admiró con más intensidad el valor de los cristianos. Luego se oyeron gritos: torturas a los culpables, que se busque a Policarpo. Entonces un frigio de nombre Quinto, que casualmente había venido de su patria, apresuradamente y por su propia voluntad, se presentó muy confiado al sanguinario juez para sufrir el martirio. Pero la flaqueza fue mayor que el buen deseo. Apenas le soltaron las fieras, aterrado a su sola vista, empezó a no querer lo que había querido. Se pasó al bando del diablo y aceptó lo que había venido a combatir. El procónsul, con muchos halagos, logró persuadirle a sacrificar. En vista de esto, no debemos alabar a aquellos hermanos que se ofrecen espontáneamente, sino más bien a los que, hallados en sus escondrijos, perseveran en el martirio. Así y nos los aconseja la palabra evangélica y nos escarmienta este ejemplo en el que vemos que el que se presentó cedió, mientras Policarpo, que fue constreñido, triunfó. Al conocer estas cosas, Policarpo, varón de eximia prudencia y sólido consejo, buscó un escondite. No rehuía el sufrimiento por cobardía del alba, sino que lo difería. Recorrió varias ciudades, pero no hacía caso de los que le exhortaban a partir más deprisa para burlar de algún modo a los que le buscaban, sino que más bien se detenía aún más tiempo. Finalmente, se consiguió que se escondiera en una granja próxima a la ciudad. Allí se entregaba día y noche sin interrupción a la oración e imploraba el auxilio de Dios para ser más valiente en el suplicio. Allí, 3 días antes del arresto, recibió la revelación de un signo. Veía la almohada de su cabeza rodeada por todas partes de llamas. Al despertarse, el Santísimo Viejo, después de haber sacado del lecho sus pesados miembros, dijo a los que estaban con él: tengo que ser quemado vivo. Casualmente se había trasladado a otra granja, cuando de pronto se presentaron sus perseguidores. Al no encontrarle, prendieron a 2 jóvenes esclavos, azotaron a uno de ellos y por su confesión se descubrió el escondite. Por cierto, no podía ya ocultarse aquel a quien estaba llamando el martirio mismo. Sus traidores domésticos, Hirenarca y Herodes, tenían prisa por llevarle cuanto antes al anfiteatro, para que él consumara el martirio y fuera así compañero de Cristo, y sus traidores, a ejemplos de Judas, recibieran la pena merecida. Era viernes, a la hora de la cena. Guiados por el joven esclavo, salieron los esbirros con un numeroso escuadrón de caballería armado, como si fueran a prender no a un siervo de Cristo, sino a un bandolero. Ya de noche lo hallaron escondido en la buhardilla. Hubiera podido pasar a otra granja, pero cansado ya, prefirió presentarse a seguir oculto y dijo: hágase la voluntad de Dios. Cuando él quiso, yo diferí. Ahora que lo dispone, lo deseo yo también. Al ver a sus perseguidores, bajó y conversó con ellos, según se lo permitía su edad, y la gracia celeste del Espíritu le inspiraba. Los soldados admiraron ver en él, a sus años, tanta agilidad de pies y tan buen estado de salud, pues apenas con gran rapidez le hubieran podido dar alcance.
Pero él no dio importancia a su asombro, sino que enseguida mandó que se les sirviera de comer y se les preparara la mesa. Al hacerlo, cumplía el precepto del divino maestro, pues está escrito que hemos de dar de comer y de beber a nuestros enemigos. Entonces le suplicó que le concedieran una hora para orar y cumplir sus obligaciones para con Dios. Concedido el permiso, fervorosamente pedía que se realizaran el don y el precepto de Dios. Por casi 2 horas continuas siguió orando ante el estupor de los que lo oían y lo que es mayor victoria de sus propios enemigos. Terminada la oración, en la que hizo mención de todos, conocidos y desconocidos, buenos y malos, y especialmente de todos los católicos que se reúnen en los distintos lugares de la iglesia. Llegaron la hora y el tiempo de recibir la corona de la justicia que les estaba reservada. Fue montado en un asno y al acercarse a la ciudad, era un sábado mayor, se encontró con Irenarca y Herodes y su padre Nicetas, que le invitaron a subir a su carruaje para vencer al menos con el obsequio al que no podía ser vencido por el dolor de ningún castigo. Sentados a su lado, con taimado e insistente diálogo, trataban de arrancarle alguna palabra impía y así le decían: ¿qué mal puede haber en llamar Señor al César y sacrificar? Y todo lo demás que se suele sugerir por instigación del diablo. Policarpo, por un poco de tiempo, refrenó la lengua y escuchó pacientemente todo lo que se le decía. Por fin, indignado, prorrumpió en estas palabras: ninguna cosa podría arrastrarme a semejante blasfemia, ni el fuego, ni la espada, ni el dolor de apretadas cadenas, ni el hambre, ni el destierro, ni los azotes. Irritados ellos con esta respuesta, mientras el carruaje corría a toda velocidad, echaron abajo a Policarpo, cuyas pantorrillas quedaron parcialmente dañadas. Sin embargo, él corría con tal presteza por el camino que no parecía experimentar ningún dolor del cuerpo. Al entrar en el anfiteatro, se oyó una voz del cielo que decía: Policarpo, ten valor. Solo los cristianos presentes en el anfiteatro oyeron esta voz. De los paganos nadie la oyó. Presentado ante el procónsul, Policarpo despreció los sanguinarios mandatos del juez y confesó a Dios de todo corazón. El procónsul trataba de hacerle apostatar y le decía: piensa al menos en tu edad, si es que desprecias todo lo demás que hay en ti. ¿Cómo podrá resistir tu vejez los tormentos que espantan a los jóvenes? Debes jurar por el César y por la fortuna del César. Además, debes arrepentirte y gritar: mueran los impíos. Entonces Policarpo, con la boca semicerrada y como si hablara no con su palabra, sino con ajena, casi con la garganta cerrada, echó una mirada a todo el pueblo presente en el anfiteatro, impío o profano, y arrancándose de lo íntimo del pecho un suspiro, contempló la majestad del cielo y dijo: mueran los impíos. El procónsul animado insistió: jura por la fortuna del César, desprecia a Cristo y puedes quedar en libertad. Policarpo contestó: voy a entrar en el año 86 de mi edad. Siempre serví a Cristo y alabé su nombre. Jamás recibí daño de él. Más bien siempre me salvó. ¿Cómo puedo odiar a quien he adorado y alabado? A mi bienhechor, a mi emperador, al Salvador de quien espero la salvación y la gloria al perseguidor, y la gloria al perseguidor de los malos y vengador de los buenos. Como el procónsul insistiera en que debía jurar por la fortuna del César, Policarpo respondió: ¿por qué me fuerzas a jurar por el César? ¿No conoces acaso mi religión? Públicamente me proclamo cristiano, y por más que te irrites, yo soy feliz. Si quieres conocer la razón de esta religión,
Dame un día de plazo para escucharme y aprender. Repuso el procónsul. Da explicaciones al pueblo y no a mí. Respondió Policarpo. Creo que es cosa muy digna darte satisfacción a ti y demostrarte que aprobamos y obedecemos lo que mandes, con tal que no mandes nada injusto. Nuestra religión nos enseña a tributar el honor debido a las autoridades que dimanan de la de Dios y obedecer sus órdenes. En cuanto al pueblo, pienso que es indigno de juzgar y no es apto para una explicación. Lo recto es obedecer al juez y no al pueblo. Dijo el procónsul: tengo fieras terribles a las que te voy a arrojar y que te van a despedazar si te obstinas en no cambiar de opinión. Repuso Policarpo: que se cebe en mí el sangriento furor de los leones, a lo que como juez cruel puedas hallar de más doloroso. Me gloriaré en mis sufrimientos, saltaré de gozo en mis llagas y mediré mis méritos por la intensidad de mis dolores. Cuanto mayores tormentos sufriere, mayor premio he de recibir. Tengo el ánimo preparado para lo más bajo, ya que de lo más bajo nos remontamos a lo más alto. Dijo el procónsul: si con renovada insolencia desprecias las dentelladas de las fieras, te abrazaré en una hoguera. Repuso Policarpo: me amenazas con un fuego que arde por el espacio de una hora y después se apaga, y no conoces los tormentos del juicio venidero y del fuego eterno para los impíos. ¿Para qué entretener tu atención con un largo discurso? Haz conmigo lo que piensas, y si la casualidad te ofrece cualquier otro tipo de castigo, vételo a buscar. Mientras Policarpo hablaba, un resplandor de gracia celeste penetró su rostro y su sentido, tanto que el mismo procónsul estaba espantado. Entonces la voz del pregonero proclamó por 3 veces en medio del anfiteatro: Policarpo confesó que siempre fue cristiano. Todo el pueblo, de judíos y paganos que habitaban en Esmirna, vociferó enfurecido: este es el maestro de Asia, el padre de los cristianos, el fanático destructor de nuestros dioses y violador de nuestros templos, el que enseñaba que no se debía sacrificar ni adorar las imágenes de los dioses. Por fin alcanzó lo que deseaba. Todos pedían al exarca Felipe que le soltara un león furioso, pero él se excusó diciendo que no le estaba permitido, porque el tiempo del espectáculo había terminado. Entonces una gritería común y unánime decidió que Policarpo fuera quemado vivo. Así se iba a cumplir lo que él antes había predicho. Oró al Dios omnipotente y luego, dirigiendo su rostro venerable a los suyos, dijo: ¿ya ven ustedes que es el mismo martirio que yo había profetizado? Entonces el pueblo, y sobre todo los judíos, volaron a los baños y talleres en busca de leña y sarmientos. Una vez preparada la hoguera con estos trabajos, Policarpo se desató el ceñidor y se quitó el vestido. Se disponía también a desatarse las sandalias, cosa que no solía hacer él, pues los fieles varones deseaban tocar su cuerpo y besar sus miembros. Ya antes de llegar al combate del martirio, irradiaba la plenitud de su buena conciencia. Terminados los preparativos acostumbrados para quemar a un reo, querían también atarle al hierro, conforme a su costumbre y ley, pero él les suplicó: permítanme quedar como estoy. El que me dio el querer me dará también el poder y hará tolerable a mi voluntad el fuego ardiente. Así nadie le ató al hierro, sino que le ataron las manos a la espalda, y él, como consagrado a los altares, se preparó para traspasar los umbrales del martirio. Entonces levantó los ojos hacia los astros del cielo y dijo: Dios de los ángeles, Dios de los arcángeles, resurrección nuestra, perdón del pecado, rector de todos los elementos del universo, protector de todo linaje de los justos que viven en tu presencia,
Yo te bendigo por servirte y haberme tenido digno de estos sufrimientos, para que por medio de Jesucristo y en la unidad del Espíritu Santo reciba mi parte y corona del martirio, principio del cáliz. Así cumplido el sacrificio de este día, alcanzaré las promesas de tu verdad. Por esto te bendigo en todas las cosas y me glorío por medio de Jesucristo, Pontífice, eterno y omnipotente, por el cual, con el cual y con el Espíritu Santo, te sea a ti toda gloria, ahora y en el futuro, por los siglos de los siglos. Amén. Terminada la oración y encendida la hoguera, mientras las llamas se levantaban hasta el cielo, repentinamente se produjo la novedad de un milagro, del que fueron testigos aquellos a los que la providencia había escogido para que lo divulgaran por todas partes. Apareció un arco curvado en sus extremidades, con ambas puntas un tanto dilatadas, imitando las velas de una nave. El arco cubría con suave abrazo el cuerpo del mártir, a fin de que las llamas no estropearan ningún santo miembro. En cuanto al cuerpo mismo, como grato pan cociéndose o como fundición de oro y plata que brilla con hermoso color, recreaba la vista de todos. Además, un perfume de incienso o de mirra o de algún perfume precioso alejaba todo el mal olor de la hoguera. Los mismos pecadores vieron el prodigio, de suerte que comenzaron a pensar que el cuerpo era incombustible. Por eso pidieron al atizador del fuego que preparara un puñal y lo hundiera en el bendito cuerpo que había demostrado, aún para ellos, ser santo. Hecho esto, que aquí de repente, entre oleadas de sangre que brotaban, salió una paloma del cuerpo, y al punto de la sangre apagó el incendio. Nota, este detalle falta en códices importantes, por esto se le considera una interpolación. Continuemos. Entonces todo el pueblo quedó estupefacto, y todos tuvieron la prueba de la diferencia entre los justos y los injustos, y de lo que era lo mejor, si bien el vulgo no quiso seguir lo que sin duda conoció ser lo mejor. Tal fue el combate del martirio cumplido por Policarpo, obispo de Hermina. Todas las cosas que le fueron reveladas siempre se cumplieron. El diablo, eterno enemigo de los justos, al ver la fuerza del martirio y la grandeza de la pasión, su entera vida irreprensible y el mérito mayor de su muerte, escogitó la manera para que los nuestros no pudieran retirar su cuerpo, por más que había muchos que deseaban tener parte en sus santos despojos. Sugirió a Niceta, padre de Herodes y hermano de Alce, que hablara al procónsul para que no entregara las reliquias a ningún cristiano, y asegurándole que lo abandonarían todo para dirigir sus oraciones a este solo. Así hablaban por sugestión de los judíos, cuando lo querían sacar de la hoguera. Ignoraban que los cristianos jamás podemos abandonar a Cristo, que tanto se dignó padecer por nuestros pecados, ni dirigir a ningún otro nuestras plegarias. A Cristo lo adoramos y damos culto como a Hijo de Dios, y a sus mártires los abrazamos con honor y de buena gana, como a discípulos fieles y abnegados soldados. Al mismo tiempo, oramos para que nosotros también seamos sus compañeros y condiscípulos. Al ver la disputa entre nosotros y los judíos, el centurión mandó poner el cuerpo en medio y lo hizo quemar. Nosotros recogimos sus huesos como oro y perlas preciosas y les dimos sepultura. Allí nos reunimos alegremente, como mandó el Señor, para celebrar el día natalicio de su martirio. Así se desarrollaron los hechos con respecto al bienaventurado Policarpo, que sufrió el martirio en Esmirna junto con otros 12 cristianos de Filadelfia,
Sin embargo, él entre todos mereció un culto más solemne, ya que sufrió un martirio excelso y todavía es llamado maestro por el pueblo. Todos hemos de desear seguirle, según el ejemplo del Señor, quien venció la persecución de un gobernante injusto y después de haber ahuyentado la muerte de nuestros pecados, recibió la corona de la incorrupción. Con los apóstoles y todos los justos alegremente bendigamos a Dios Padre omnipotente y a nuestro Señor Jesucristo, Salvador de nuestras almas, gobernador de nuestros cuerpos y pastor de toda la Iglesia católica, y al Espíritu Santo, por quien lo conocemos todos. Repetidas veces ustedes nos habían pedido que les comunicáramos las circunstancias del martirio del glorioso Policarpo. Hoy les transmitimos el informe completo por medio de nuestro hermano Marciano. Una vez que ustedes estén bien enterados de todo, comuníquenselo a todos los demás por cartas, a fin de que en todas partes sea bendecido el Señor por la elección de sus siervos. Él es poderoso para salvarnos también a nosotros por nuestro Salvador y Señor Jesucristo, por el cual y con el cual sean a Él gloria, honor, poder, grandeza por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos, todos los que están con nosotros los saludan. Evaristo, el escribiente, los saluda con toda su familia. El martirio de San Policarpo fue en el mes de abril, 7 días antes de las calendas de mayo, un sábado mayor a la hora octava. Fue prendido por Herodes, siendo pontífice Felipe de Trales y procónsul Estacio Cuadrato. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria, el honor, la grandeza, el trono sempiterno, de generación en generación. Amén. El autor de esta copia fue Gayo, quien vivió con Ireneo, discípulo de Policarpo, y la sacó de las mismas obras de Ireneo. Yo, Sócrates, la transcribí de los manuscritos de Gayo. Yo, Pionio, busqué y copié los citados manuscritos por revelación que me hizo el bienaventurado Policarpo, como lo anuncié a los demás desde el tiempo en que trabajó con los elegidos, para que también a mí me recoja el Señor Jesucristo en el reino de los cielos, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, entonces así acabó esta preciosa lectura del acta de San Policarpo. Qué hermoso, qué bello. Y aquí se muestra pues la catolicidad, aquí está la Iglesia Católica de principio a fin, se nos hace mención de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el culto que obviamente de adoración, ¿no?, que se le da de la tría, o adoración que se le da solamente pues a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también en un culto de tulía a los santos, como aquí se ha notado. Y pues aquí está la Iglesia Católica, aquí se hace mención de los católicos, de las reliquias, ¿no? Qué precioso, qué hermoso. Se hace mención que sí, pertenecemos a una religión. Sí, nuestra religión es esta relación personal con Dios, con Cristo. Qué hermoso. Espero que les haya servido de provecho y también lo puedan compartir. De esta manera también compartimos nuestra fe. Que el Señor los bendiga y los guarde.